día de muchas noticias. Arranquemos con usted, Orlando Villar. Gabriel, pues la noticia del momento: se hundió en el Congreso de la República la iniciativa del presidente Gustavo Petro del Gobierno Nacional, que buscaba adelantar una consulta popular con 12 puntos para tramitar por esa vía una reforma y unos cambios en materia laboral. 49 votos en contra de que se adelantara esa consulta, 47 entonces, pero la denuncia entonces frente a esa mínima diferencia, Gabriel, de fraude en el Congreso de la República. Ya el ministro del Interior ha anunciado que ante instancias judiciales va a demandar esa votación y el procedimiento que se dio allí en el Congreso de la República, y también la reacción del propio presidente Gustavo Petro, Gabriel, que ha dicho que se convocará de inmediato a centrales obreras, coordinación campesina, juntas de acción comunal, comités juveniles y barriales y al movimiento indígena para dar el paso siguiente. En Casa de Nariño a esta hora se desarrolla una reunión y en el Congreso de la República también reacciones frente a estas denuncias. Pues vamos allí precisamente con Sebastián Cortés, periodista de Caracol Radio, y lo último que está pasando allí, Sebastián. Orlando, Gabriel, muy buenas tardes. Lo último es que el secretario del Congreso, Diego González, ha respondido a los señalamientos de fraude que, como bien decía usted, ha hecho el ministro del Interior, Armando Benedetti, a ese proceso de elección con el que se terminó negando la consulta popular. Ha dicho el secretario que él se remite únicamente a hacer cumplir la ley quinta y no a modificar votos, y justamente entregó unas declaraciones hace unos instantes. Es que el secretario es el notario de la corporación. El secretario no vota, el secretario no manipula votos. El secretario simplemente cuenta los votos y anuncia el resultado. Lo único que puedo decirles que ahí están las grabaciones, están las cámaras, incluso está el documento que le consta a senadores como Iván Cepeda y Sonia Verdad que estaban allí, donde también se registró el voto manual de ellos. Ese documento, que es un documento a mano donde se registran esos votos, no tiene tachaduras, no tiene enmendaduras. Se preguntó el sentido del voto al senador Edgar Díaz y el senador Edgar Díaz lo manifestó. González también respondió a la polémica que se generó sobre si se cerró muy pronto el registro. Dice que es una decisión que no le competía a él, sino al presidente de la corporación, Efraín Cepeda. Hoy, como todas las sesiones que se adelantan en la plenaria del Senado de la República, se votó. Una vez se cierra el registro electrónico, el presidente deja abierto el registro para los que pueden votar de manera manual porque no pudieron hacerlo de manera electrónica. A viva voz anuncia el senador Edgar Díaz su voto, que fue por el no, y el secretario lo anuncia. Eso es lo que tengo que decir. Ha dicho el secretario del Congreso que no quiere pronunciarse sobre las aparentes agresiones por parte del gobierno y algunos congresistas de la bancada de gobierno. Dice que las imágenes son claras y que él se va a remitir a cumplir su labor. Gracias, Sebastián. Y otra decisión muy importante, Gabriel, que se tomó en paralelo en esta votación, y es que se ha revivido la reforma laboral, entonces, que continuará su trámite en el Congreso de la República luego de que se votara una apelación que permitió entonces que continúe su trámite. Bueno, Melquisedec Torres, sigamos revisando qué fue lo que pasó hoy en el Congreso de la República. El momento clave, Gabriel, ocurrió con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el secretario general del Senado, que generó posteriormente todo el reclamo airado del gobierno y la bancada del Pacto Histórico. El momento, Melquisedec, en que se observa además una agresión, es lo que dice el secretario del Senado, del ministro del Interior, Armando Benedetti, que en el momento en que se da el conteo de los votos, hay unos votos que son manuales y que él empieza a contar en una libreta amarilla, que usted puede encontrar esa hoja en nuestras redes sociales, @ultimahoracr, y está contando esos votos. La cuenta da 49. El ministro del Interior lo que dice es que la cuenta da 48, porque precisamente uno de los congresistas habría votado, según dice el gobierno, cuando se configura ese fraude, por el sí y no por el no. Entonces la cuenta se llevó mal. Cuando hace el cierre de la votación, el secretario del Senado, pues esta es la reacción de Armando Benedetti. Para quienes nos están escuchando, se anuncia el cierre. Protección para el secretario. No saben perder, no tienen ni idea de qué es la democracia. Pero que anuncie el resultado, que no lo ha anunciado. Ahí se empieza a anunciar el resultado de la votación. 47 votos por el sí. 49 votos por el no. Consecuencia, ahora apela, hay que resolver. Se levanta.
Y suena de nuevo la palabra apelación, que fue la que más circuló durante todo el día, porque De María estaban José votando Pizarro. María José Pizarro, de nuevo el pacto histórico apelando. Habían apelado el hundimiento de la reforma laboral, se revive esa apelación y la votan a favor, como ellos lo habían solicitado. Pero la discusión era que ellos querían que primero se votara la convocatoria de la consulta popular. En todo caso, Gabriel, aquí se abre un interrogante jurídico, político, lo tendrá que resolver el propio Senado, y si hay unos asuntos penales como parecen plantearse desde el gobierno contra Cepeda, contra el secretario o viceversa, pues que entre la Corte Suprema. Para eso son las instituciones. Bueno, seguimos viendo entonces qué más pasó. Sí, Orlando. Gabriel, precisamente el instante que mencionaba el secretario del Senado cuando Armando Benedetti se lanza de alguna manera sobre él y efectivamente lo que hacen es que María José Pizarro, que está allí también vigilando la votación, casi que lo tiene que contener, Gabriel. Para quienes nos están escuchando, les describimos lo que se ve en el video, pero usted ya lo va a ver en las imágenes, cómo ahí lo contiene para que no se le lance encima al secretario. Este es el punto exacto, el momento exacto. En las imágenes, Armando Benedetti es detenido un poco por María José Pizarro, quien empieza a manotear sobre el escritorio del secretario del Senado de la República. Y en el siguiente video, Gabriel, que vamos a observar, lo envía directamente el Ministerio del Interior, lo envía y lo ha publicado Armando Benedetti, asegurando que ese es el momento exacto en el que se configura el fraude. Y es el punto en el que está anotando la libreta. Lo vemos enseguida en las imágenes, pero se lo vamos describiendo. El secretario del Senado va tomando apunte de esos votos que son manuales, Gabriel, porque efectivamente una hoja amarilla, que es la que pueden ver en pantalla y les contamos, tiene los votos de quienes no pueden votar digital en ese momento. Son unos votos manuales que se registran, pero la cuenta que él va llevando le suma los 49 por el sí a que se hunda entonces la consulta, que es la cuenta que le da a él y asegura a él, lo hizo llevando el rigor y con todo rigor las actas que podremos ver más adelante. Y tenemos también, Gabriel, esta fotografía de Guillermo Torres de la revista Semana que revela una conversación entre el presidente Petro y el ministro del Interior Benedetti muy temprano hoy, no después de la votación. El presidente hablándole al ministro del Interior, a su ministro, de una huelga general. Seguramente pensando en que si eventualmente se caía la convocatoria de la consulta, el gobierno, como ya lo está planteando, estaría convocando una huelga que sería absolutamente insólita en el país. Melquisedec en los últimos minutos estaba hablando de convocar una consulta popular vía decreto. ¿Eso es posible? No es posible porque el Senado ya votó. El Senado tomó la decisión que le permite la Constitución y la ley. Solamente hubiese sido posible si el Senado deja pasar el tiempo previsto, que eran 20 días y eventualmente una prórroga de 10. Y si hubiesen pasado esos 20 días sin prórroga o 20 con la prórroga, es decir, 30 días, y el Senado no hubiese votado, el gobierno sí tenía la capacidad constitucional de convocarla por decreto. En este momento no hay posibilidad ninguna de que ese decreto se produzca, Gabriel, y le cuento lo que acaba de pasar. El gran debate de Benedetti con el secretario era por el voto del senador Edgar Díaz. Pues Edgar Díaz acaba de publicar y dice: mi voto público y por decisión de bancada siempre fue no. Ahí no hay ninguna duda. Queda clarísimo. Miremos qué dice el presidente Petro en su cuenta de X. El trino fijado en la cuenta de Armando Benedetti en X dice: lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la consulta popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar. Cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa. ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro? Pues Gabriel, en una primera publicación, el mandatario dice que es un fraude como el que se presentó el 19 de abril de 1970. El senador Cepeda, sabedor que ingresaban los votos, que le hacían la mayoría, cerró la votación, que es el punto que están denunciando. Es que al menos 5 congresistas, Gabriel, estaban listos, estaban entrando al recinto y ellos dicen: se cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. Propongo de inmediato la reunión, centrales obreras, coordinación campesina, juntas de acción comunal, comités juveniles barriales, el movimiento indígena, para dar el siguiente paso. La orden como presidente de la República es que en estos momentos la fuerza pública no debe hacer uso de la fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser suficiente para cuidar edificios, instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía
y conservar la paz. Bueno, Melquisedec, analicemos un poco lo que está pasando. ¿Por qué tanto malestar en el gobierno nacional frente a que se haya caído esta consulta popular? Porque de otro lado se va a seguir discutiendo una reforma laboral por los derechos de los trabajadores. Pero el mensaje del gobierno es sí o sí tiene que haber una consulta popular. Lo fue desde muy temprano, Gabriel, porque cuando se hablaba de votar la apelación para que se siguiera discutiendo la reforma laboral que el mismo pacto histórico había pedido que se volviera a discutir, ya el gobierno, montado en el caballito de batalla electoral de la consulta popular, pues no le servía desde ningún punto de vista que el Senado permitiera revivir la discusión de la reforma y a su vez hundiera como lo hizo la consulta popular. Son dos escenarios completamente distintos. La reforma se puede ya volver a discutir, lo van a hacer en el Senado. Hay incluso una propuesta alternativa del senador Miguel Pinto. Hay unas voces que plantean que se definan unos puntos específicos para que el Senado le dé aval a esas intenciones del gobierno de la reforma laboral. Sigue absolutamente viva. No se han vulnerado derechos de ninguna manera. Pero el gobierno, por supuesto, ya estaba montado, como decía Benedetti, en la papayita de una campaña electoral a costillas de la consulta popular, con un gasto en la logística de 750.000 millones de pesos, pero además un gobierno montado en una campaña para sus congresistas y su eventual candidato presidencial, pues eso ya no es posible. Orlando Villar. En este momento lo que nos me confirman fuentes de Casa de Nariño, es que se ha convocado a toda la bancada del pacto histórico y de los partidos de gobierno para verificar esas cuentas, qué fue lo que pasó, porque ellos la tenían clara, estaban confiados y era que esto iba a pasar. Está convocado además el gabinete y se reúnen en el Salón Estrategia, Gabriel, porque se va a conectar el presidente Gustavo Petro para liderar esta reunión.